Paz a ustedes, mis hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que están en sus hogares, que nos acompañan. Que en este día tan especial podamos adorar juntos a nuestro Dios. Les invito a que podamos entonar una alabanza, que así como en los problemas Dios es nuestro pronto refugio, hoy lo cantemos y digamos que temprano buscaremos su presencia. Acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. De madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Sí, mis hermanos, acerquémonos a Él, a su presencia, y dejemos que Él sea el que nos sostenga, el que nos mantenga en nuestros días malos, nuestros días grises. Siempre acerquémonos a Él, que Él sea nuestro pronto refugio, nuestro pronto auxilio, en todo tiempo. Vamos a hacer una oración de presentación para que Dios pueda guiar no solamente a nosotros que estamos aquí,
delante de ustedes, sino que también el Espíritu de Dios puede estar en su casa con cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre eterno, porque en tu infinita misericordia podemos acercarnos a ti, Padre eterno. Podemos ver una vez más la luz del día. Podemos estar en este día de reposo, pudiendo cantar alabanzas, sobre todo porque nos has cuidado, nos has protegido. Aunque tal vez la enfermedad nos ha alcanzado, tú nos has librado, tú nos has rescatado. Te pido que bendigas este día, que las alabanzas que hemos de entonar, Padre eterno, sean como olor fragante ante tu presencia, pero sobre todo que seas tú el que nos guíe con su Espíritu. Limpia nuestro ser, limpia nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos cantarte y adorarte de la mejor manera. Entonces te lo pido en el santo bendito nombre de tu Hijo muy amado, que es Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir cantando. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor con un himno, el cual lleva por título Gloria a ti, Jesús divino. Vamos a entonar. Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste, con ternura me quisiste, Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me compraste, querido Salvador. Te veremos en el reino, a vivir contigo iremos, presencia gozaremos, ten valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Gloria a Jesús, mis hermanos. Gloria a aquel que nos ha dado libertad, aquel que nos ha dado salvación. Podamos seguir alabando el nombre de nuestro Señor con otro estribillo, en los tiempos en el cual Dios demostró su poder. Los pueblos lo conocían como aquel Dios, el Dios todopoderoso, el Dios guerrero. Entonamos ese canto, mis hermanos. De mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, motivo para vivir eres tú, mi Señor,
Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres el Todopoderoso, mis hermanos. Es aquel que nos va a librar, nos va a acompañar en nuestras batallas. Porque gracias a Él es que hemos ganado la victoria. Y es que seremos más que vencedores, como es su palabra. Nos invita a que sigamos entonando estas alabanzas, que lo cantemos con gozo, que lo cantemos creyendo que realmente hemos sido salvos. Que algún día podemos ver cara a cara. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios. Alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo
que tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. A ver, mis hermanos, para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, mis hermanos. Vamos a seguir entonando estas alabanzas, vamos a seguir cantando juntos, aunque a lo mejor personalmente o en presencia no lo estamos, que sea de esa manera en la que podamos decir que juntos podamos seguir cantando y si con su familia puede tomar las manos y decirle al Señor que juntos podemos cantar, podemos alabar como esa familia en Cristo, como esa familia que Él nos ha permitido ser. Podemos cantar, besar nuestras manos, podemos decir al Señor, oh Señor, te alabamos, alzar nuestra voz, unir nuestras manos y juntos decir al Señor, oh Señor, te alabamos y cantaré al Señor desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo el Señor, te alabamos y cantaré al Señor desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo el Señor, te alabamos. Unidos a Él, ahora estamos unidos por siempre, hasta siempre, Señor, te alabamos y cantaré, Señor, desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo el Señor, te alabamos y cantaré, Señor, desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo el Señor, te alabamos. Podemos seguir unidos ahora y juntos decir al Señor, oh Señor, te alabamos y cantaré al Señor desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo el Señor, te alabamos y cantaré al Señor desde hoy cuánto te amo. Todos unidos a Cristo el Señor, te alabamos. La 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 podemos seguir tomados de la mano de nuestro Señor antes de recibir ese mensaje, esa agua viva, esa palabra que pueda nutrir nuestro corazón, que pueda renovar nuestro ser, pero sobre todo fortalecer nuestra fe en Él. Vamos a decirle que hoy nos acercamos ante su presencia y que precisamente nos permita beber de esa agua eterna, de esa agua de la que cuando bebamos no tendremos sed jamás. Decirle: Cristo,
Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Acercarnos a nuestro Señor, decirle que queremos beber de esa agua de vida eterna. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Que podamos escuchar la voz de nuestro Señor en esta tarde, podamos poder escuchar ese mensaje. Les pido que cierren sus ojos para poder pedir por el predicador y porque este mensaje en cada uno de nosotros pueda sembrarse y dar fruto en nuestras vidas, mis hermanos. Oremos por la palabra de esta tarde. Bendito Padre,
Gracias porque hemos podido cantarte, hemos podido alabarte. Te pido que a tu Hijo que tú ya has ungido para este tema, esta reflexión, tú le permitas ser ese instrumento por el cual tú hables hacia nosotros, Padre eterno. Que la palabra que Él exponga pueda llenar nuestras vidas, pueda fortalecer nuestra fe. Que cada uno de los que hemos de escuchar a nuestro hermano podamos verlo con esos ojos con los que tú los ves, Padre eterno. Que no veamos a una persona solamente, sino que podamos ver a un siervo tuyo, a un siervo que el día de hoy nos traerá ese pan, nos traerá esa agua para saciar nuestra sed, nuestra hambre, Padre eterno. También permítenos poder escuchar esta palabra, limpia nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra pueda sembrarse y dar fruto. Te lo pido, Padre eterno, no porque yo sea justo o merecedor, sino te lo pido en el santo nombre de tu Hijo muy llamado, aquel que murió en aquella cruz, pero que sin en cambio resucitó venciendo la muerte, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos del Distrito 17, les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Hoy damos un paso que dejará huella en nuestro distrito, con la confianza que el Espíritu Santo nos dirigirá en este proyecto. Dios bendiga a nuestro sobrevedor, ministro Isaac Santiago Jiménez, al pastorado del distrito, a nuestros hermanos del Comité de Comunicaciones Digitales del distrito, con el deseo que la Iglesia y todos nuestros hermanos, y aún a quienes llegue esta transmisión, sea de edificación. Pero por sobre todo damos gracias a nuestro Padre eterno. Dios sea exaltado y glorificado. Agradezco la encomienda que me han dado de iniciar a nivel distrital el compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar con esta meditación, amados hermanos, y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, iniciando con la lectura en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, en su versículo 13 al 17. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al versículo 17. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. En esta tarde, amados hermanos que nos están escuchando desde casita y que desde ese lugar Dios ha permitido que continuemos con la meditación en la palabra de Dios, hoy quiero con ustedes compartir este mensaje que he titulado Pon escudo a tu salvación. Quiero considerar algunos aspectos preliminares de esta lectura del capítulo 2 del apóstol Pablo, en donde nos habla de las circunstancias que existían en aquel tiempo en donde la iglesia esperaba la segunda venida. Especialmente los creyentes tenían este anhelo y
bueno, hay un problema que existe en este lugar porque algunos de los hermanos o algunas personas querían confundirnos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el inicio del capítulo 2, en sus primeros versículos, hay alguien que quiere o intenta aprovechar para confundir a los creyentes. Se dice que se habla con su humana sabiduría, hay apostasía, hay maldad y menciona el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y entonces todas estas personas que encontramos aquí se están oponiendo a Dios. Algunos quieren adueñarse del templo. Ese templo que se manifestó en los creyentes y ese templo que algunos querían a través de la humanidad que se rebelaran. Entonces nosotros nos damos cuenta que se estaba manifestando el pecado, que estaban queriendo engañar en diferentes formas a los creyentes que en aquel tiempo estaban conociendo el mensaje de Dios. Y el apóstol Pablo habla, como lo decía, aún de un hombre que cometía pecado y el hijo de perdición, buscando que se negara el amor a la verdad. Y Dios permite que aquellos que estaban en esa condición se fueran perdiendo en su mentira. Por eso encontramos que Dios habla de esa condición que ellos tenían que vivir, la condenación por no creer en Dios. En esa condición se nos invita o se les invita a los hermanos de Tesalónica a manifestar su fe. Y lo importante, hermanos, que es que nosotros pongamos un escudo para que podamos tener la salvación. Sin duda, el propósito del mensaje del Evangelio ha sido para que nuestras vidas vayan hacia lo que Dios vino a hacer a través de su Hijo Jesucristo. El propósito fue tratar de lograr que lleguemos a la vida eterna, pero en ese proceso siempre podemos o vamos a encontrar algunas dificultades que van a hacer que nosotros podamos dudar y que nuestra salvación se pueda perder. Por eso la importancia de que nosotros aprendamos. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia la actitud que tienen que tener en todo aquel peligro que están pasando como parte del pueblo. Es muy importante hacer notar que había quienes se estaban oponiendo al culto a Dios y manifestaban, como en este tiempo muchas gentes pueden manifestar algunas actitudes que quieran hacer que nosotros no creamos en Dios, que nosotros no creamos en Jesucristo, que nos apartemos del poder de Dios y que nos apartemos de la promesa del Evangelio. Ante todas las circunstancias que podemos vivir, podemos en algún momento sufrir el ataque del enemigo de diferentes formas. En el tiempo que Dios me ha permitido pastorear, he descubierto muchas formas en cómo el enemigo quiere hacer que tú y yo no sigamos firmes en la palabra de Dios, no sigamos firmes en lo que hemos aprendido. El enemigo usa artimañas, usa trampas, usa muchas cosas que pueden hacer que nos alejemos de la presencia de Dios. En algunos casos hemos experimentado cómo una sola enfermedad ha hecho que una familia se aparte de la fe de Dios, aun cuando los padres han sido obreros, han sido predicadores, han sido partes de la sociedad. En algunos otros momentos hemos visto cómo algunos hermanos han optado por recurrir a personas
que dicen poseer ciertos poderes y han buscado la solución en ellos. Entonces el enemigo pone muchas artimañas para que nosotros no lleguemos al propósito que Dios nos dejó, que es salvar. El apóstol Pablo nos da aquí 2 elementos que vamos a ver en este día para que nosotros pongamos un escudo y no peligre nuestra salvación. Por eso, esta tarde, yo quiero hablarles de ese escudo y que encontramos aquí en la palabra de Dios. ¿Qué hay alrededor de estos 2 aspectos que encontramos en el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica? Bueno, encontramos cosas muy hermosas que Dios ha hecho, hermanos, y cosas, elementos que a nosotros nos van a ayudar para darnos cuenta de lo que nosotros tenemos que hacer. Y, por ejemplo, dice que Él nos escogió. Esto es algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que recordar. Lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Dios nos escogió. Pero no lo hizo cuando vio que usted y yo habíamos caído en pecado. Tampoco lo hizo cuando nosotros ya había avanzado la humanidad y entonces Él dijo, ¿qué está pasando? Necesitamos un plan emergente. No. Dios dice en la palabra de Dios, si podemos recordar el libro de Efesios, dice que desde antes de la creación, desde el principio, Dios nos escogió. ¿Y para qué nos escogió? Esa es una cuestión muy importante. ¿Para qué te escogió Dios a ti? ¿O para qué me escogió a mí? O más bien, ¿para qué nos escogió a todos? La palabra de Dios dice que nos escogió para salvación. Sabemos perfectamente que la consecuencia del pecado fue muerte, que Satanás vino a traer la consecuencia de la tentación de nuestros padres y llegó hasta nosotros de tal manera que el apóstol Pablo en Romanos dice que el pecado al llegar a nosotros provocó la muerte y esa muerte pasó a todos porque el pecado pasó a todos. Todos somos pecadores, pero Dios vino a través de su Hijo para darnos salvación. ¿Cómo? Dice la palabra que hemos estado leyendo aquí, que lo hizo a través del Espíritu y de la fe. Y también lo hizo de la fe en la verdad. Ahora, ¿en cuál verdad? Bueno, la palabra de Dios es muy clara, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces nosotros podemos tener la salvación si tenemos fe en Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Y de esta manera el Evangelio, hermanos, llegó hasta nosotros para un propósito, que usted y yo alcancemos la gloria, que usted y yo permanezcamos en la presencia de Dios. Yo creo que en algún momento hemos escuchado la frase que dice, no hay descanso hasta el llegar. Y también la palabra de nuestro Dios dice, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, hermanos, ya que hemos iniciado la carrera, el apóstol Pablo quiere que nosotros pongamos un escudo para que nuestra salvación no se pierda. ¿Qué elementos tenemos nosotros para poder fortalecer esa salvación? El apóstol Pablo dice en el versículo 15 que hemos estado leyendo de 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 13 al 17, pero en una parte del versículo 15 dice que se recibió palabra. Se recibió de 2 maneras. La primera escrita y la otra hablada. Dios, a través del tiempo, usó hombres para que llevaran el mensaje. El apóstol Pablo, cuando fue llevando el mensaje del Evangelio, fue predicando en forma oral. Pero cuando estuvo en la prisión, empezó a escribir y a mandar cartas a las iglesias. Esta es una carta ante una situación
en donde la iglesia está en peligro de perder su salvación por agentes extraños que vienen tratando de quitar esa salvación, Pablo dice que es necesario que pongamos un escudo para protegernos y que recordemos que Él habló a través y escribió, y Dios a través de hombres nos ha hablado. También dice la palabra de Dios que Jesucristo, con ese amor tan especial que nos ama, trajo su evangelio. Por eso, a través de Jesucristo, el Padre manifiesta cosas para la humanidad como la gracia. No merecíamos nosotros la gracia de Dios, pero nos las ha dado. Y esa es la más grande bendición que tenemos. No merecíamos nosotros que Dios nos diera la vida eterna, pero Dios nos la dio a través de un consuelo eterno, a través de la sangre de Jesucristo. Y Dios nos ha dado también la esperanza. Por eso Dios anima para que nosotros sigamos adelante. ¿Cómo? Con una actitud de fe, con una actitud de palabra, pero también Dios quiere que respondamos con nuestros actos. Esto es todo lo que está alrededor de dos aspectos que dije hace un rato que quería compartir con ustedes de cómo Dios nos ha invitado para que nosotros pongamos el escudo a nuestra salvación. Y estos dos escudos, hermanos, que a propósito los he pasado en este momento, quiero retomarlos y están en el capítulo 15. La primera dice, estad firmes. Es el primer aspecto con el cual Dios quiere que tú y yo mantengamos ese escudo que nos va a dar la salvación. ¿Es importante estar firme? Sí, pensemos en una edificación. Y si una edificación no tiene un fundamento firme, no tiene un fundamento sólido, la misma palabra dice que si alguien finca su casa sobre la arena, van a venir tempestades, van a venir vientos, y esa casa va a caer, ¿sí? Pero si nosotros tenemos el fundamento de nuestra casa en la roca y lo ponemos firme, entonces, ¿qué va a pasar con esa casa? Aunque vengan vientos, tempestades, huracanes y toda clase de problemas, esa casa se va a mantener firme. Firme, ¿por qué? Porque está sustentada en un fundamento. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que estemos firmes, alrededor de todo este pasaje nos está hablando del mensaje del Evangelio. ¿En quién debemos entonces de estar firmes? En Jesucristo, en el mensaje del Evangelio. La iglesia siempre ha corrido con peligros de gente que ha venido a poner algunas pruebas o algunas doctrinas diferentes. De hecho, el escrito del Nuevo Testamento, muchos de los escritos que se hacen es para fortalecer la fe de que en algún momento se trató de minimizar el poder de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo. Y entonces tuvieron que escribirse algunas cartas como el 1 de Corintios, y también cuando se intentó llevar otras doctrinas, se tuvo que escribir la carta a Romanos, de lo cual vimos la lección esta mañana, referente a la vida en el Espíritu. Se tuvo que escribir la carta a Gálatas, en donde se habla de que el apóstol Pablo dice que él extrañó que hubiese otro evangelio, aunque después dice, no hay otro evangelio. El único evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer aspecto que esta parte, el apóstol Pablo nos dice, es que estemos firmes. ¿Tú crees en Jesucristo? Tienes que mantenerte firme en Él, firme en la palabra de Dios. Por eso se escribió la Biblia para la enseñanza de nosotros. Por eso en el Antiguo Testamento también la recomendación es que se le enseñe a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos quién es Dios. Y la palabra de Dios habla de quién es Dios, quién es Jesucristo y qué quiere para ti y qué quiere para mí. Entonces,
estemos firmes en la enseñanza, estemos firmes en Jesucristo. Y la segunda parte dice, y retened la doctrina. ¿Qué significa esto? Mantenerse fieles, hermanos. Mantenerse fieles a la palabra. Nosotros declaramos como iglesia que somos una iglesia bíblica. Nadie puede venir a cambiar alguna doctrina, algún credo de lo que nosotros tenemos solamente porque crea que eso es algo bueno, solamente porque quiera traer algo novedoso. La palabra de Dios está escrita y Apocalipsis dice que ni podemos quitarle, ni podemos ponerle. Por lo tanto, tenemos que ser fieles a las enseñanzas. Desde que Jesucristo empieza a enseñar a los apóstoles, pero también desde el Antiguo Testamento, tenemos muchas enseñanzas que tenemos que permanecer fieles. Dios en su gran amor trajo la ley, y el apóstol Pablo también dice que la ley es buena, que la ley nos enseña la condición en la que nosotros estamos. Entonces, esas enseñanzas para nosotros son las que han venido a través del tiempo, en dos formas, una oral, la otra escrita. Y de esa manera nosotros hemos recibido el mensaje para salvación. Yo creo que usted allá en casita, si usted tiene a su familia alrededor, no va a querer que su familia se pierda, que su hijo, que su esposo, que su nieto, que su familiar cercano, que su amigo, que su vecino. Y para eso usted y yo tenemos que permanecer en fidelidad. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo nos pone este hermoso mensaje. Pon un escudo a tu salvación, haciendo un cimiento en la palabra de Dios, manteniendo un cimiento en Jesucristo y también manteniéndose firme en las enseñanzas. Esperando, hermanos, que Dios nos siga bendiciendo por este mensaje de la palabra de Dios. Quiero recapitular en esta tarde lo que la palabra de Dios nos dice para mantener ese escudo y mantener nuestra salvación. En primer lugar, se nos invita a no ceder ante las artimañas que el enemigo puede usar para que perdamos nuestra salvación. Él usa diversas artimañas, diversas estrategias, y esas intentan alejarnos de nuestra salvación. Será importante, hermanos, que desarrollemos dos cualidades para no perder la salvación que por el Evangelio hemos recibido, y son seguir firmes y mantenerse fieles. El cristiano siempre se enfrentará a pruebas y tentaciones, aunque estas a veces parecen verdad. El enemigo va a querer desviarnos y que nosotros perdamos la salvación. Hoy, esta tarde, amados hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, le pido que le pida a Dios que le dé el don del discernimiento, para que usted pruebe los espíritus, si son de Dios o son del enemigo, para que usted no caiga. Recuerde que tenemos la palabra, una palabra que fue escrita para que usted y yo caminemos conforme a la voluntad de Dios, quienes hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pidamos la dirección del Espíritu Santo para no permitir que el enemigo nos venza, para que nosotros no perdamos nuestra salvación. Pidamos el don del discernimiento y no nos alejemos de las enseñanzas que hemos recibido por voz de los siervos de Dios a través de la historia y por el escudriñamiento de su palabra. Hay una parte de la palabra que decía que había unos hermanos de Berea que cuando les predicaban, ellos iban y veían si esto era verdad. Yo le pido, hermano, que cuando usted escuche la palabra o escuche un mensaje, vaya a la palabra para descubrir si esto es verdad. Sigamos construyendo el escudo que pueda ayudarnos a estar en salvación. Sigamos firmes
y mantengámonos fieles. Cuidemos de nuestra fe, cuidemos de nuestra familia. No estamos en el templo, pero usted es el templo del Espíritu Santo. Usted puede tener a Dios ahí en casita y usted puede seguir proyectando el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen. Hoy tenemos la oportunidad de seguir llevando ese mensaje. Así es que permanezca firme y permanezca fiel. Y que nuestra vida sea hoy y siempre para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y que llegue el día en que disfrutemos la vida eterna en la presencia de nuestro Dios y con todos aquellos que hayamos creído en el mensaje del Evangelio. Con todo amor, que nuestro Dios les bendiga, que nuestro Dios les fortalezca y que nuestro Dios les acompañe en todo momento. Paz a vosotros, amados hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano que nos acaba de compartir esta palabra. Que sea de bendición para cada uno de nosotros, mis hermanos. Como él lo mencionaba, tenemos que ser fieles, tenemos que mantenernos firmes y aferrados a la mano de nuestro Señor. Vamos a entonar este hermoso himno que lleva por título Entera Consagración. Solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu voz. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame con sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por morada lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. A ver, mis hermanos, ahí en sus hogares, si pueden ir preparando sus diezmos, sus ofrendas, igual si tienen planeado entregarlos a sus pastores,
Solo es un momento para tomarnos ese pequeño espacio. Pero ya para ir terminando este culto, este servicio, vamos a despedirnos con un himno, el cual les invito a que podamos entonar todos juntos, podamos decir a nuestro Señor que Él vive, que Él venció la muerte, que Él al tercer día, como lo profetizó, resucitó, porque Él vive, mis hermanos. Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, grato es tener niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, la vida vale más y más, solo por Él. Solo por Él. Amén, mis hermanos. Porque la vida solamente tiene sentido si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Mantengámonos siempre firmes y aferrados a su mano, mis hermanos. Voy a darle paso a mi hermano ministro Enoch Castillo, que narrará la oración final para poder concluir con este servicio. Damos gracias a nuestro Padre eterno por este tiempo que nos ha permitido alabar a nuestro Dios y reflexionar en su palabra. Bendecimos a Dios por este primer sábado
lo que a nivel distrital estamos llevando este culto. Gracias por permitirnos compartir el mensaje. Sigamos orando por todos nuestros hermanos que están enfermitos, por todas nuestras autoridades, por las personas que trabajan en el sector salud, por nuestros administradores. Dios les bendiga a todos en casita, hermanos. Vamos a orar. Y ahora, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendecimos. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, y porque tu palabra nos ha enseñado lo importante que es seguirte y también obedecer tus mandamientos y tu palabra. Gracias, Señor, porque a través del tiempo tú has dado la oportunidad de que recibamos la enseñanza, y esa enseñanza ha sido de bendición. Hoy, Padre, cada uno de nuestros hermanos que nos han estado siguiendo en este momento de alabanza y de meditación de tu palabra en cada hogar, te pedimos que tú derrames de tu gracia y de tu amor. Te pedimos también, Padre, por todos nuestros hermanos que han enfermado, que están en el proceso del tratamiento, y también, Señor, por aquellas familias que han tenido que pasar por el duelo ante la pérdida de un ser querido por la enfermedad. Señor bendito, confiamos que las personas que trabajan en el área de la salud seguirán siendo también una bendición para toda la sociedad y para cada uno de nosotros si fuese el caso de que enfermemos. Asimismo también, Padre, te damos gracias por todos tus pastores, por nuestro hermano sobrevedor, por el ejecutivo y por todos los administradores. Que tu iglesia también sea bendecida por cada uno de ellos, y que tu gracia y tu misericordia no se aparte de nosotros. Permítenos, Señor, iniciar una nueva semana con tu bendición y ser fortalecidos por la gracia de tu Hijo Jesucristo. En tus manos ponemos este tiempo. Te damos la honra y la gloria en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la unción de su Espíritu Santo sea en cada uno de vosotros. Amén. El Señor les bendiga.